Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, juntos en La Voz del Pastor continuamos pues con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Como recordarán, hace ya un par de semanas comenzamos con el artículo 4 de la segunda sección de nuestro catecismo, que está titulado Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Uno de los artículos de nuestro símbolo de la fe. Y para poder entender el misterio pascual de Cristo, justamente en esto consiste el misterio pascual de Cristo. El misterio pascual de Cristo engloba la pasión, la muerte, pero también la resurrección, si no, no habría Pascua. Justamente la Pascua es ese paso de la muerte a la vida que hace nuestro Señor Jesucristo a favor de todos nosotros. Y para poder entender, les decía, el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es conocer esa relación entre Jesús y el pueblo de Israel. No nos olvidemos de esto, lo hemos dicho ya, Jesús era judío, nació en una familia, en el seno de una familia judía, en el pueblo de Israel. Hemos visto, aproximándonos a la relación entre Jesús y el pueblo de Israel, hemos visto la relación de Jesús con la ley. En el último encuentro, en nuestro encuentro anterior, justamente nos referíamos a esta relación. Jesús, que no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a llevarla a su plenitud. El apóstol San Pablo, refiriéndose a la ley, dice que Dios dio a Israel la ley, los 10 mandamientos, se las dio a Israel ¿para qué? Para que le sirvan como una nodriza, digamos así, como una cuidante, para que cuide a Israel y sepa indicarle a Israel el camino hacia la vida eterna. De hecho, cuando Dios entrega a Israel estas 10 palabras, el decálogo significa 10 palabras, le dice a Israel, después de recitarle los 10 mandamientos, le dice, haz esto y vivirás. Es decir, haz esto y tendrás vida eterna, haz esto y serás feliz. El apóstol San Pablo nos dice que Dios dio a Israel esta ley, justamente, le dio a Israel esta ley, ¿para qué? Para enseñarle el camino de la vida. Porque ciertamente, a través de los 10 mandamientos, Dios nos indica, decía el Papa Benedicto XVI, que los mandamientos son como esas señales de tránsito que nos indican por dónde debemos ir si queremos llegar a la meta a la cual Dios nos llama, que es la plenitud de la vida eterna, es decir, el vivir con Él por toda la eternidad, pero comenzar a experimentar ya esa felicidad en este mundo, que en eso consiste el cristianismo. Volviendo entonces a San Pablo dice que Dios da los 10 mandamientos a Israel para indicarle el camino de la vida, pero que Dios sabía muy bien que Israel no iba a poder cumplir esos 10 mandamientos en sus solas fuerzas, porque nadie los puede cumplir en sus solas fuerzas. Entonces, sabiendo, Dios se lo dio ¿para qué? Para que Israel pudiera darse cuenta que en sus fuerzas no podía cumplir con los 10 mandamientos y de esta manera entonces se abriera a la llegada del Mesías, es decir, reconociera que para poder cumplir los 10 mandamientos necesitaba la ayuda de Dios, necesitaba la gracia. Por eso dice San Pablo que desde que ha llegado la gracia, ya los cristianos no nos movemos, los que vivimos en gracia de Dios, no nos movemos a través de un esfuerzo voluntarista destinado a cumplir los mandamientos en nuestras fuerzas, sino que justamente el cristianismo consiste en que Dios ha puesto esa ley en nuestros corazones, es decir, nos capacita a través de su propia vida divina, viviendo Él dentro de nosotros, nos capacita desde dentro para que nosotros podamos cumplir los 10 mandamientos y de esa manera ser felices. Jesucristo, pues, no vino a abolir los 10 mandamientos, que siguen vigentes, sino vino a darles cumplimiento, vino a llevarlos a su plenitud. Él es el único que en sí mismo ha cumplido los 10 mandamientos.
Y nosotros los cristianos recibimos de Jesucristo a través del Espíritu Santo esa gracia que nos capacita, nos transforma por dentro y nos capacita también para cumplir los 10 mandamientos que, como nosotros sabemos, se reducen, digamos así, se sintetizan en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. He aquí el camino de la vida, el camino de la felicidad que está a nuestro alcance si nosotros nos abrimos a la gracia de Dios a través de la oración, a través de la lectura del Evangelio, de la Biblia y sobre todo a través de los sacramentos, la confesión frecuente, la comunión, la participación en la Santa Misa, recibir a Jesús, Eucaristía. Ahora damos un pasito adelante y nos vamos al número 583 de nuestro catecismo, que nos habla de la relación de Jesús con el templo. Muy importante esto. El templo, para el pueblo de Israel, en todo el pueblo de Israel existía solamente un templo. No habían muchos templos como nosotros tenemos parroquias prácticamente en todos los barrios. No. En la época de Jesús y desde mucho antes, Israel tenía solamente un templo. Ese templo quedaba en una colina que es Jerusalén. En la cumbre de la colina de Jerusalén quedaba el único templo que tenía el pueblo de Israel, el templo de Jerusalén. Un templo que había sido edificado en tiempos del rey Salomón, siguiendo las directrices que el mismo Dios le había dado, un templo bellísimo, un templo que luego fue saqueado cuando Israel fue invadido en época del rey Nabucodonosor, etcétera, etcétera, y el templo fue destrozado y reducido a ruinas. Pero tiempo después, cuando los israelitas vuelven del exilio, vuelven a levantar el templo y hacen un templo realmente maravilloso. El templo era, digamos, el gran orgullo de Israel. Y solamente en ese templo, se podían ofrecer a Dios los sacrificios. El templo de Israel era, digamos, el único lugar en el cual Dios aceptaba los sacrificios. Entonces había todo un sistema sacrificial en torno al templo. El templo era llevado por los sacerdotes que tenían que pertenecer a la tribu de Leví, etcétera, etcétera, y había una serie de pautas, una serie de reglamentos y requisitos. Por ejemplo, para ir entendiendo, ¿no es cierto?, no se podía ofrecer al Señor, no se podía ofrecer un animal con defecto, no se podía ofrecer. Y como ya lo hemos visto en algún otro encuentro, ya se los he dicho, por ejemplo, cuando un judío nacía un niño, tenía que rescatarlo, se llamaba así, entonces tenía que ofrecer por el niño un sacrificio en acción de gracias a Dios por el hijo que le había dado. Y en fin, había pues una serie de pautas, repito, todo un sistema, ¿no es cierto? Pero además existía la obligación, porque Israel, la gente no vivía solamente en Jerusalén, Israel era un territorio muy amplio, ¿no es cierto? Jerusalén quedaba en el sur, en la Judea, pero también habían israelitas en la Galilea y en otros sitios. Entonces existía la obligación, fíjense ustedes, de todo israelita de subir en peregrinación al templo para las principales fiestas. Y si nosotros leemos los evangelios, nos daremos cuenta que Jesús, a lo largo de su vida, sube en algunas ocasiones a Jerusalén. ¿Por qué sube a Jerusalén? Porque él, como buen judío, cumplía con esta obligación de todo israelita de ir en peregrinación al templo a celebrar las principales fiestas. En otro momento hablaremos de otras fiestas. Ahora nos referimos solamente, por ejemplo, a la fiesta justamente de la Pascua, que todos los años se celebraba en el templo. Los israelitas subían a Jerusalén para celebrar la Pascua, y la Pascua se celebraba a través de sacrificando un corderito, etcétera, etcétera. Todo esto Jesús lo llevará a cumplimiento también al ser Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es sacrificado el día en que en el templo se sacrificaban los corderos, que se sacrificaban en acción de gracias a Dios y también, digamos así, para el perdón de los pecados. Entonces fíjense qué interesante que Jesús se sacrifica en la cruz en un Viernes Santo, un día en que se celebraba el sacrificio
de los corderitos en el templo. Pero bien, entonces, ¿cuál es la relación de Jesús con el templo? Es una buena relación. Jesús, como buen judío, respeta el templo de Jerusalén. Y no solamente lo respeta, los evangelios, repito, nos cuentan que Jesús subía al templo de Jerusalén a celebrar las principales fiestas. Muchas de sus enseñanzas las hizo en el templo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, Jesús se dio cuenta de que el templo, como él mismo lo dice, en algún momento se había convertido para muchos en una cueva de ladrones. Es decir, se había como pervertido el sentido del templo. Se había como pervertido. Jesús no tiene nada contra el templo en sí mismo. No tiene nada contra el templo, sino contra el sistema que se había creado alrededor de ese templo. Y como sabemos, un día se enfada tantísimo y cuentan los evangelios, ¿no?, que se puso a tirar por el piso las monedas de los cambistas, los que cambiaban monedas en la puerta del templo, y echaba a los animales que se estaban ahí para venderlos para los sacrificios, etcétera, etcétera. Se enfada muchísimo, ¿no es así? Y entonces, ¿por qué lo hace Jesús? No es que Jesús esté contra el templo, es que Jesús está haciendo ahí un acto profético. Él viene a anunciar algo que luego lo dirá con sus mismas palabras. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Nos las pone el catecismo. Fíjense, en el número 584, el catecismo nos cita estas palabras de Jesús. No hagan de la casa de mi padre una casa de mercado, una cueva de bandidos, dice en otro momento, en el momento de la expulsión de los mercaderes del templo. Pero luego, un poquito más allá, Jesús anuncia, nos lo dicen los números siguientes, Jesús anuncia una cosa, poco antes de morir, en un diálogo que tiene con los judíos, Jesús dice esto: destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Y Jesús anuncia también de este templo del cual ustedes están tan orgullosos, porque era el templo más bello que existía en la época. En ninguna parte del mundo había un templo como ese. Este templo del que ustedes están tan orgullosos, en verdad les digo que llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Jesús está anunciando la destrucción del templo de Jerusalén. Fíjense, 1, 2, destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Y los judíos le dicen: ¿cómo vas a reconstruir tú esto en 3 días? Si a nuestros padres le han tomado años hacer este templo tan maravilloso, han sido años. ¿Cómo lo vas a hacer tú en 3 días? Y dice el evangelista San Juan que Jesús lo decía refiriéndose al templo de su cuerpo. En 3 días lo reconstruiré. Al tercer día resucitó. Los judíos y nosotros con ellos, porque en cierto sentido todos los hombres estábamos presentes, hemos destruido el cuerpo de Cristo clavándolo en la cruz. Y Jesucristo, con la potencia del Espíritu Santo, de iniciativa de su Padre, ha reconstruido ese templo al resucitar de entre los muertos. Terminamos recordando esto, el encuentro de Jesús con la samaritana. La samaritana, que era un pueblo herético, se habían escindido del pueblo de Israel, la samaritana le dice a Jesús en ese diálogo, que lo pueden encontrar en el Evangelio de San Juan, la samaritana le dice a Jesús, le dice: nuestros padres dicen que los verdaderos adoradores de Dios, el verdadero culto, se tiene que dar en nuestro templo, en el templo de los samaritanos que queda en el monte de Garizim. En cambio ustedes, los judíos, dicen que el verdadero culto se da en el templo de Jerusalén. Había pues, digamos así, una discordancia respecto a cuál era el verdadero templo. Si el templo de Jerusalén, como dicen los judíos, o el templo de Garizim, como decían los samaritanos. Y Jesús le responde esto. Jesús le responde a la samaritana: en verdad te digo, que llegan los días, ya estamos en ellos, en que los verdaderos adoradores de mi Padre no lo adorarán ni en el templo de Garizim ni en el de Jerusalén, sino que lo adorarán en espíritu y en verdad. Terminamos con esta idea. Con todo esto que les he dicho, la expulsión de los mercaderes del templo, el anuncio de Jesús de que el templo de Jerusalén no caerá piedra sobre piedra, el anuncio de Jesús de que
la gente destruirá el templo y que Él lo reedificará en 3 días. Y este diálogo con la samaritana, entonces, nos dan todos los medios para darnos cuenta de lo siguiente, que Jesús apreciaba el templo de Israel, sí, pero que el templo de Israel estaba llegando ya a su fin, es decir, que todo ese culto que durante muchos siglos se había dado en ese templo y que al final lamentablemente se había pervertido por culpa de algunos que habían creado un régimen impropio, todo eso ya estaba llegando a su fin y que con Jesús se inauguraría una nueva etapa en la historia de la humanidad, una nueva manera de rendir culto a Dios, donde el centro del culto a Dios ya no es un templo edificado de piedras, sino que nuestro templo es Jesucristo. Él es el verdadero templo. Y nosotros, los cristianos, somos añadidos, incorporados a ese templo, lo dirá San Pedro, lo dirá San Pablo, etcétera, como piedras vivas. Por el bautismo somos incorporados a ese templo, de modo tal que el templo es Jesucristo, pero el templo también somos cada uno de nosotros. El templo cristiano somos cada uno de nosotros, donde habita Dios. Dios habitaba en el templo de Jerusalén. Hoy día ese templo ya no existe, porque hoy día Dios habita en el corazón de los cristianos. Preguntémonos entonces, si tú y yo, cada uno nos preguntamos en silencio en nuestro corazón, ¿soy yo un templo de Dios realmente? ¿Habita en mí el Espíritu Santo? ¿Habita en mí la Trinidad? ¿Estoy en gracia de Dios? ¿Experimento esa presencia gozosa de Jesucristo resucitado en lo profundo de mi corazón, de mi vida? ¿Me ajusto a esos mandamientos que me permiten ser piedra viva en la edificación de un templo para darle culto a Dios en este mundo, un culto en espíritu y en verdad? Les dejo esto para su reflexión. Tal vez algunos tengamos que decir, oye, la verdad es que estoy fallando un poco. Bueno, si a alguno nos pasa esto, no hay que desanimarnos. Estamos a tiempo. Rápido al sacerdote, vamos a confesarnos. Padre, vengo a confesarme. Vengo a pedirle perdón a Dios porque me he dado cuenta que no soy yo un templo del Espíritu Santo, que no dejo que Dios habite en mí porque mis actitudes constantemente están expulsando a Jesús, lo están crucificando a Jesús. Yo quiero ser templo del Espíritu Santo, quiero que en mí habite Dios para que desde dentro me transforme y pueda yo cumplir con esos 10 mandamientos para ser feliz, para tener vida eterna. Amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.